nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, con transparencia, porque todo está aquí, ¿verdad? Siempre piensen primero en lo que usted va a decir y a expresar para no verse envuelto en litigios judiciales. Y aquí iniciamos su programa estelar, Democracia TV, hoy con don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigo público televidente que nos ve y nos sintoniza a través de Cinevisión, Canal 19, en New York, el 5 Condado, a través de Dominican View, en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Este es tu programa en vivo, Democracia TV. Muchas gracias, don Efigenio. Como siempre, Sureli Madé, Presinal. Muy buenas tardes, querido público. Después de darle las gracias a Dios, como cada día, darle las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. De la misma forma, hacerle la invitación a que no se muevan de ahí, porque acaba de iniciar su toque de queda, Democracia TV. Muchas gracias, Sureli, como siempre, hermosa, que Dios te bendiga siempre y te cuide. A ustedes, señores, pues definitivamente que esta semana es buena iniciarla con el presidente de la República, que definitivamente sigue haciendo una obra de gobierno muy buena, excelente, diría yo, dentro del punto que tiene que ver la ejecutoria de gobierno. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, solamente hay que analizar el tema de las acciones tomadas por él. Y de esas acciones yo diría que pasa sobre el 90%. Ahora, en el tema de las estrategias del gobierno, el presidente y sus asesores yo pienso que andan mal. Por lo siguiente: primero, los partidos pequeños, se anuncia que va a haber un encuentro con Leonel Fernández con casi todos los partidos pequeños para un acto multitudinario de apoyo a Leonel Fernández. Y traigo esto a colación porque precisamente cuando usted observa este panorama estratégico, a mí siempre me gusta conciliar, siempre me gusta buscar los acuerdos. Y sobre todo las personas que tienen el don del habla. Por ejemplo, Leonel Fernández termina de dar una declaración en la Florida en el día de ayer, donde anuncia que a su regreso, antes del día 15 de mayo, pues se va a hacer un acto de proclamación masivo, con 10 partidos apoyándolo desde ya. Entonces, yo me pongo y me pregunto, ¿qué está pasando con los ministros y los directores
del gobierno del presidente Luis Abinader, los puntos estratégicos. ¿Quién está trabajando el ámbito político? De aquí al 16 de agosto, mínimo se deben nombrar 45,000 compañeros del PRM. Porque fue con eso que el presidente trabajó y con ello fue que ganó. Esa gente hay que integrarla. Porque Leonel Fernández, desde que llega, lo integra de una vez. Por ejemplo, en el año 2004, Leonel Fernández con un decreto se llevó a todo el mundo. No dejó a nadie. Pero cuando Danilo llegó en el 12, emitió otro decreto también. Y ya la ley 08 existía. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de lo que tienen que ver los abogados, ¿cuáles abogados están nombrados? Observen. Entonces, es un ala que usted dice, sí, están nombrados, pero ¿quiénes? Entonces, ese punto emblemático, donde se dejan a todos los funcionarios de Leonel Fernández en el gobierno, porque están todos en el gobierno, entonces, ustedes tienen que ponerse en este punto estratégico, 10 partidos, pero señores, yo estando en el gobierno, si hay 25 partidos, por lo menos 15 tienen que estar conmigo. 15 mínimo deben de estar conmigo. O sea, en 15 partidos debe aparecer la cara mía. Porque, señores, que se trata de isla, de poder. Cada grupo tiene un grupo, pero ese grupo tiene miles de seguidores detrás y de compromisos que se hicieron. O sea, no son los empresarios nada más. Hay que pensar en los dirigentes emblemáticos del partido para usted poder continuar en el poder en el 2024. Porque, por ejemplo, vamos a ver dos caras nuevas aquí. Vamos a ver, para dejar ese análisis del presidente hasta ahí, vamos a ver estas dos caras, Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara. Miren, Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara, cada uno en su ámbito, usted diría, sí, tiene razón. Usted diría, cuando Ramón Albuquerque dice, sí, yo voy a la presidencia de la República y voy a disputar la candidatura al presidente de la República. Bien, ese es un derecho. Pero lo bueno fuera que nada más se hiciera un acto de proclamación y que Ramón tuviera la oportunidad de servirle al Estado Dominicano con esa experiencia y esa capacidad, porque entonces nada más tiene capacidad para la crítica del gobierno. A mí me gustaría verlo ejecutando una obra dentro del tren del gobierno, porque para eso se trabajó. En el caso de Guido, que aspira a la presidencia del partido, igual. Con Guido hay que tratar de buscar una alianza estratégica y con cada uno de los demás precandidatos, buscar una alianza estratégica, los estrategas del gobierno, los que saben de eso. Yo no sé nada, lo que yo estoy hablando es puro disparate, ¿oyeron? Pero es algo que se ve como fotografía. Entonces, después de conciliado estos escenarios dentro a lo interno del partido, entonces viene ese acuerdo hacia afuera para construir ese 60 o 65 que nosotros estamos prediciendo desde que iniciamos este programa, con Luis Abinader a la cabeza. Pero para eso, ustedes analizan ese punto dentro de ese organigrama, tanto Ramón y Guido, Luis Abinader y Leonel Fernández, que son los dos parámetros que al final de la jornada ustedes observan las estrategias de Leonel para cumplir con esa parte de las cuotas a los partidos pequeños. Esos partidos pequeños, yo quiero que ustedes recuerden que el año 86
un partidito chiquito como el PQDC fue la diferencia, 40,000 votos, 43,000 votos, y eso le dio la presidencia al presidente Balaguer. Pues lo mismo puede pasar con Ciprián Reyes, puede pasar con Soto Jiménez, puede pasar con el Partido Cívico Renovador, puede pasar con el MODA, puede pasar con el BIS. Ustedes se imaginan una alianza. A ver si es posible darle una foto de José Fran, del BIS. Miren, señores, si ustedes observan el año 1996, el papá de José Fran, ese de Tony, y ese de Abril, y ese de cada uno de sus hijos que están ahí, se les cerró el camino de ser presidente de la República a José Francisco Peña Gómez. Entonces José Fran algún día tiene que razonar con un presidente como Luis Abinader, sentándose con José Fran y llegar a un acuerdo con el BIS, porque José Fran es un cerebro pensante y una idea estratégica no se sabe los miles de millones que cuesta. Pero el BIS también ha dado la victoria con José Fran a la cabeza también, porque cuando saca 100,000 votos, usted dice, espérate, son 100,000 votos. Y José Fran tiene algún día que razonar de que el escenario con Luis Abinader le iría mejor que con Leonel, pero Luis está en el poder. Luis tiene que caer detrás de José Fran, el hermano de Tony. Porque oigan lo que yo le voy a decir. Tony es Tony y José Fran es José Fran. Efigenio Jaques es Efigenio Jaques. Y Eligio Jaques es Eligio Jaques. Cada uno tiene su escena de trabajo. Y eso pasa con José Fran. A ver si es posible darle una foto de José Fran. Porque definitivamente José Fran es un estratega. Y a mí me gustaría que un día se llegue a ese acuerdo entre Luis y José Fran. ¿Ustedes saben por qué? Ese 1996, cuando Balaguer dijo, por aquí este es el camino malo y este es el camino bueno, algún día José Fran también tiene que razonarlo. De que ese mismo grupo le cerró la puerta a su padre. José Fran algún día tiene que razonar eso, porque él es un estratega. Y el presidente Luis Abinader, como arquitecto de esa victoria del 20, puede unir a José Fran en su proyecto político. Pero también otro punto interesante, que es bueno que el presidente lo tome en cuenta. Aquí hace aproximadamente 2 meses, este programa recomendó hacer una serie de remociones con figura y adherirla al lado del presidente de la República. Por ejemplo, a mí me gustaría que el presidente de la República llegue a un acuerdo también con Pelegrín Castillo y Vinicio Castillo Semán y con su padre, y que haya esa reconciliación y ese perdón con la Fuerza Nacional Progresista. ¿O se lo van a dejar Leonel? Porque 40,000 votos también son buenos, 20,000 son buenos, presidente. Entonces, esa gente que ahora están dando este apoyo con el tema del muro, también es bueno una reivindicación de tomarlo en cuenta a esta familia que ha llevado un estándar que en un inicio feroz en contra de Peña Gómez, hoy eso también tiene que verlo José Fran, que esa familia estuvo radicalizada y que hoy ustedes pueden ver en las redes sociales ese discurso de 1996 de Joaquín Balaguer: el camino malo está cerrado. Joaquín Balaguer. Entonces, dejo ese punto hasta ahí, porque definitivamente que hay asesores del gobierno, sobre todo el presidente Luis Abinader, que reitero,
está siendo el mejor de los gobiernos de los últimos 40 años que yo he visto, porque ha sabido conciliar, y es lo que a mí me interesa, que haya una alianza con Zorrillo Zuna, con Soto Jiménez, con Vincho Castillo, con José Fran, con Trajano Vidal Potentini, con Écido Díaz, aglutinar la mayor cantidad de estos líderes que tienen conocimiento para seguir echando este país para adelante. Don Efigenio Jaque. Sí, fíjese, el gobierno de Luis Abinader comenzó su trabajo de gobierno en medio de la pandemia. No acaba de salir bien de la pandemia cuando arranca el asunto de la ocupación de Rusia, de Ucrania por Rusia. Y eso trae como consecuencia el levantamiento de mucho polvo que a veces impiden ver lo que realmente a los generales y a los estrategas ver lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Y posiblemente por eso se le esté pasando el hecho de que ya partidos de oposición minoritarios estén en el camino de darle el apoyo a la fuerza del pueblo. Luis debe considerar que debe tener un equipo político de asesores políticos y estrategas que le estén trabajando esa parte, que se salgan debajo del polvo o de la cortina de humo donde están metidos, cuestión de que puedan ver con claridad lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Y es que solamente un equipo bien, que lo asesore bien en este aspecto, es que le puede trazar el camino de lo que él debe hacer mientras él se ocupa de otros asuntos de gobierno. Ese equipo se debe ocupar de los asuntos de la política, que eso es lo que está ocurriendo en la parte de la fuerza del pueblo, precisamente. Bien, señores, y ustedes saben que ya dentro de ese renglón, Sureli, dime. No. ¿Te va a quedar calladita? No. Quería complementar que es la invitación sabia que usted hace tanto al presidente Luis Abinader y a todos los consejeros y acompañantes del PRM y miembros activos, de que no se duerman en los laureles emborrachándose del poder y que empiecen a hacer los acuerdos. Bien, esto es un punto interesante. Ustedes ven, son ideas que normalmente fluyen para que los estrategas del presidente Luis Abinader pues analicen esos puntos, porque cuando usted sigue sumando, grano a grano, como dice Efigenio, o como decían los andaluces, ¿verdad? Grano a grano no significa nada en el inicio, pero si siguen echando grano se va llenando el macuto. Entonces, dentro de ese renglón y dentro de ese episodio, nosotros vamos a pasar al periódico, ¿verdad? A la noticia más importante que ocurrieron esta semana mayor con la resurrección, que es el punto más emblemático de Jesús de Nazaret. En este domingo de resurrección, y que hoy definitivamente las mujeres toman la delantera para dar la noticia de la resurrección, para que ustedes observen los puntos, cómo se mueven, y la mujer siempre delante. Ustedes ven por qué es importante apoyar a la mujer, y esos puntos pues definitivamente son ganados por ella, porque siempre están así de nosotros, y nosotros a veces estamos con cierto ánimo fuera del escenario, y así lo vamos a ver en su periódico El Democrático, que hace tiempo que está en las redes sociales, y compartirlo con ustedes para ver si es posible, señor director, ver la primera de la tanda. Salud pública. En República Dominicana no hay reportes de enfermedad cutánea que afecta a Haití. Bien, este punto es interesante. Ustedes saben que ahora, con todo el tema que tiene salud pública, aparte de la pandemia, esta predicción la hizo la OMS en el año 2020 también, haciendo un llamado a la población dominicana para requerir esos experticios médicos a tiempo, sobre todo el tema de migración, que debe tener un complemento de salud, ¿verdad? Los médicos de migración, los expertos en migraciones,
pues también deben estar vigilantes a nuestra frontera y a nuestros puertos en la llegada de los diferentes tipos de turistas, siempre chequear bien para que este tema, sobre todo de Haití, tener en cuenta que es una enfermedad endémica de los países cálidos como nosotros. Este punto es lacerante y nosotros debemos cuidar a nuestra nación, porque esto viene siendo otra peste que hay en el vecino Haití, y que nosotros debemos estar siempre con la higiene. Esto solo produce normalmente el hacinamiento, para no decir otra cosa en televisión. Ustedes saben cómo son las cosas, pero la higiene es fundamental en esto. Y es fundamental también que ustedes prevean dentro de ese renglón, aunque no está ahí en el periódico, el tema del dengue. Todos estos cántaros y todos estos jarros, pues obligatoriamente también virarlo, aprovechar y no dejar agua, porque también una picadura del mosquito puede llevar la muerte a los niños y a uno también. Entonces debemos mantener la higiene. Y para esta enfermedad, que tiene que ver como una especie de sarampión o purito, como le dicen la mamá a los niños, pues normalmente se contagia. Y las sábanas juegan un papel muy importante. Los forros de la almohada, lavarlos siempre, darle sol, darle candela, como dice un amigo mío. Entonces, ese punto es interesante, proteger sobre todo los médicos, estar atentos. Vamos a ver, Sureli, si invitamos a Zenén Cava que nos hable un poco de este tema, a ver si puede participar en esta semana en un programa. Así que la siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Tragedias y desorden dejó la Semana Santa 2022 en la República Dominicana. Bueno, este es un punto también interesante, pero ustedes saben que tenemos dentro de ese renglón el tema de obras públicas. Un trabajo grande y una buena mojada que se dio del INE. Lo vi cayéndole agua este fin de semana allá en el 22 con ese desorden ahí. ¿Sabe que ese desorden que hay ahí, de esa agua que, se acumula ahí en la parte de la Guayiga, que es en la parte sur de la carretera? Ese es un problema que lleva 14 años, pues, la misma situación. Lo bonito del caso es que en el frente, en la parte norte, inicia precisamente una cañada, sí, que es hacia donde debe ser dirigida toda esa agua. Naturalmente, sí, que para eso hay que meter un alcantarillado por debajo de la carretera. De Línea Asensio tiene ahí un departamento de fiscalización, ingeniería, que cuando llueve deben lanzarlo a la calle para buscarle solución a esos puntos precisamente. Ese punto también, don Efigenio, es interesante. Las felicitaciones también, porque uno tiene que ver las dos campanas. La prevención que tuvieron las instituciones de obra pública es interesantísimo. La DGC, el jefe de la policía, cada uno de ellos jugaron un papel. No hubo, señor, un solo muerto en este carreteo que se hizo en el día de ayer, dentro de las 3 importantes vías de acceso a la capital. Fue un punto estratégico. A las 3:30 el primero y a las 6, más o menos 5 el otro, en cada uno de los puntos, un asunto bien coordinado. La felicitación a la AME, a la DGC, ¿verdad?, a su directora, al jefe de la policía, al ministro de Obra Pública, al general de Comipol, ¿verdad?, de las carreteras y avenidas, por este trabajo extraordinario. Sin embargo, hubieron allá contabilizado al día de hoy 36 muertos en todo lo que dejó el fin de semana y la Semana Mayor en todo el territorio nacional, lo que significa que los trabajos preventivos funcionaron bien, y eso es importante destacarlo, que cada uno, en vez de estar disfrutando en un resort o en una acción, mire cómo estaba de línea ahí en el 22, hubo que buscar bomba porque ya estaban cerrados los 3 carriles, y así lo explicó el director general del COE, el general, que dice el haitianito en su nota de voz: cada vez que yo veo a ese señor me da miedo, viene una tormenta o viene algo va a pasar, dice él, y se hizo famoso con eso. Entonces,
Generalmente cada vez que lo ve le da eso. Ustedes saben cómo es. Me da miedo cada vez que este hombre habla. Sin embargo, hay 16 provincias en alerta, sobre todo con mucha agua, en amarillas y verdes. De 10 que eran, pasaron a 16 en el día de hoy. Lo que significa que la gente debe tener toda medida de precaución. Todo aquel que vive en lugares vulnerables, tener prudencia y cuidar a sus hijos, eso es lo más importante. Así es que el mejor amigo del ministro de Agricultura se llama el agua, señor director, la próxima. Al menos 5 mujeres asesinadas y 4 heridas en lo que va del mes de abril. Bueno, este es un punto muy lamentable, lo mismo que decíamos anteriormente. Ustedes saben lo grande que es usted procrearle la muerte a su esposa, a jóvenes de apenas 22 años, iniciando una vida, y agarrar y matar también a la mamá. Oigan, algo está pasando. Estos hechos que ocurrieron, pues definitivamente hay que seguir trabajando fuertemente con la familia, sobre todo la parte que tiene que ver con Puerto Plata. Aquí en Santo Domingo Este, mucha violencia. En Nagua y San Pedro de Macorís, que fueron donde ocurrieron las muertes, estos asesinatos, y otra en Sabana de la Mar, y se sumaron 2 más. O sea, fue un fin de semana triste para la familia dominicana, con estos actos de incomprensión. Por eso hay que trabajar siempre con las iglesias y con las diferentes instituciones, los aspectos psicológicos, ir siempre en ayuda de la familia. Todo este trabajo que hace el gobierno a través de lo que es Tony Peña, ¿verdad? La misma Gloria Reyes, que esas ayudas lleguen a tiempo también a los más necesitados, para buscar estas conciliaciones dentro de este renglón. Así, dígame, doctora. Yo le iba a decir que yo más bien le hago la invitación, sigo insistiendo con respeto al Ministerio de la Familia, y no solo al Ministerio de la Familia, sino hacerle un llamado al Ministro de Educación, ya que a través de la educación debe implementarse en los valores. En los valores está el respeto, está el amor al prójimo, porque como dice bien dicho un gran refrán por ahí, cuando corregimos al niño, evitamos castigar al adulto. Bueno, vámonos a una breve pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo, un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos, un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía, y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar.
Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda, su programa estelar de la tarde de Democracia TV, para compartir esta noticia positiva, noticia positiva de la nación dominicana, y para eso está nuestro periódico, El Democrático, para ver la siguiente, señor director. COA aumenta a 13 las provincias en alerta por vaguada. Tenemos entendido que ya son más de 13 las provincias que están en alerta. Llegaron a 18 hoy. Están entre verde y amarilla. Así precisamente. Aumentó a 5 provincias más. Así es. Lo importante de esto es tomar la medida de precaución. La gente que sepa bien lo que corresponde en cada momento. Disfrutar de la lluvia, porque eso es lo que nos toca hoy y mañana. Así es que la gente, su cántaro y su cosa, pues, tener paciencia, porque el agua pasa y es vida. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Director de la Policía felicita comportamiento de ciudadanía en esta Semana Santa 2022. Bien, reinicio de la docencia a partir de hoy, que fue nula. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Esto es interesante, porque ya habíamos comentado esa parte. Ale, habíamos comentado esa parte. Bien. Ahí sí. Más de 11.000 dominicanos intervenidos por salud mental durante la pandemia. Este es un tema muy interesante, tomando en consideración de que desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022 se han registrado varios trastornos mentales, tales como los trastornos de ansiedad, trastorno de estrés, trastornos de adaptabilidad y otros trastornos del mismo. Por eso es que de la misma forma, una vez hicimos un llamado al Ministerio de la Salud conforme a que tratara, porque hoy en día los temas de mayor tapete son los temas de la salud mental. Muchas personas con el temor de la infección del COVID-19 y otras enfermedades del mismo, por el cual se tuvo que tomar en consideración varios casos de trastornos a tratar de forma grave y otros de forma más pasivo. Así es. Bueno, eso es en lo que respecta a la nación dominicana, unos 11.000. Pero a nivel del mundo, yo pienso que son más de 30 millones de seres humanos nada más en Estados Unidos de América. República Dominicana no creo que sean 11.000, son mucho más. Son mucho más porque hay muchos que no se fueron. Eso es lo que indica que la única manera que el hombre puede desarrollarse es en libertad, porque eso lo trajo el encerramiento que trajo el asunto de la pandemia, que le dio y el miedo, el temor a contagiarse. Pues bueno, y no solamente, le bajó la defensa y ahí le entró todo. Y no solamente eso, don Efigenio, sino que cada persona, cada ser humano que perdió a un familiar, queda ese trauma porque definitivamente es una enfermedad que todo el mundo murió horrorizado.
Es algo increíble cómo moría el ser humano con esta terrible pandemia del COVID-19. Yo espero que otro tipo de enfermedad no sea tan contagiosa como esa, que usted hablando pueda matar el que está al lado suyo. ¡A correr fanático la próxima, señor director! Haití y República Dominicana celebrarán la Semana de la Diáspora. Bueno, este punto es interesante, que hayan esos intercambios de fraternidad entre ambos pueblos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana y vamos a ver cómo hay esa reacción, porque ustedes saben que después de Estados Unidos, el comercio más grande con Haití, no podemos cerrar los ojos tampoco, porque definitivamente que dentro de ese renglón de lo que es este intercambio, así se evalúa bien cuáles son los aspectos de la vida nacional y sobre todo el comportamiento de las culturas de ambas naciones. Este punto es interesante porque sería la primera vez que se organiza este tipo de actividad en la nación dominicana. Veremos a ver qué medidas también toman las autoridades dominicanas y qué cooperación hay entre ambos países. Es una buena idea porque eso baja las tensiones dentro de los dos pueblos, sobre todo el desarrollo de que, por ejemplo, Estados Unidos y los dominicanos, dentro de ese punto, pues se hace intercambio de parada en cada uno de los sectores donde más hay población dominicana en cada uno de los puntos. Por eso ellos han elegido la ciudad de San Cristóbal, del Distrito Nacional, la provincia, ¿verdad? Santiago y también San Pedro de Macorís para hacer estas actividades. Sería un primer inicio y estos intercambios culturales, pues cada quien respeta los espacios de cada uno y pienso que iríamos en una buena consonancia, tomando en cuenta que esa es la primera vez que visita una ministra de Cultura la República Dominicana del vecino país de Haití. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Más de 7 millones de personas ha donado de pesos, ha donado de su salario el presidente Luis Abinader. Bueno, interesante, más que ha sido donado a partes vulnerables como son los patronatos y Fundación Dominicana para Ciegos, en las cuales se ha hecho unas donaciones desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero fue la segunda donación y hasta la fecha siguen siendo donaciones del salario del presidente Luis Abinader hacia la parte vulnerable y que necesitados de este país. Que la ley de salario, la 105.3, le asigna un sueldo al presidente de la República de 450,000 pesos. Y este salario es lo que él ha estado donando a esas instituciones sin fines de lucro. Sería bueno que él haga un llamado a los ministros, que son también empresarios, a que imiten este gesto que él está teniendo precisamente con esas instituciones sin fines de lucro. Que hay muchas acá y carecen de recursos, de todos los recursos que se pueda uno imaginar. Así que ahí está su comentario. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Internacionales, astronautas chinos vuelven a Tierra tras su misión larga en el espacio, más larga en el espacio. Así es, este punto es interesante. Ustedes saben que China sigue haciendo estas grandes inversiones en el ámbito de lo que tiene que ver el mundo espacial. Y precisamente ayer aterrizó esta cápsula, ¿verdad?, en China, una de sus ciudades de la parte asiática, donde tenían 6 meses trabajando en materia de ciencia, tecnología, y para los próximos que viajen al espacio serían por 6 meses más. Estarían construyendo varias estaciones para beneficio de la nación asiática y del mundo. Dice que no estaría
opuesta a colaborar con Estados Unidos y con Rusia en el aspecto que tiene que ver el mundo espacial. Este punto es interesante. Ustedes saben que ya es la primera mujer que pasa 6 meses, 183 días fuera del sistema de la Tierra, del planeta Tierra, para estar en la Luna y en Neptuno, donde piensan instalar una nueva base espacial, sobre todo en el mundo tecnológico y satelital. Este punto es interesante porque China con esto da un gran paso para la humanidad, como lo está haciendo Estados Unidos y como lo ha hecho Rusia también. Estos 3 colosos que uno espera en Dios que algún día se pongan de acuerdo y, como decía el Papa ayer, llegue a un estado de paz entre Rusia y Ucrania. La siguiente, señor director. El presidente preso, Fujimori, fue internado por taquicardia. Usted sabe que el presidente Fujimori, pues, se le acusa, es autor intelectual, o sea, se le acusa de eso, de varias muertes de campesinos en el Perú, así como de escalamiento al erario público. Y por eso fue juzgado y condenado a 25 años, que cumple ya próximamente, 2034 creo que es, que le cumple. Pero fue favorecido con 2 indultos. Pero la Corte Interamericana de los Derechos Humanos logró que esta orden de ponerlo en libertad pues se aplazara y fue nuevamente encerrado en la cárcel, en una cárcel donde la mayoría de los presos en Perú pues viven igual que los de acá, están hacinados igual que los de los países latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, la cárcel donde él está hecha dentro de un recinto policial, donde ahí él tiene pues plantas, se dedica a producir flores y ahí recibe políticos y empresarios en esa casa. Él es un preso de privilegio allá en el Perú. Bueno, don Efigenia, usted me disculpa porque yo difiero de ese punto. El preso de su conciencia será preso siempre. Por eso hay que luchar para usted no cometer ese tipo de atropello contra su ciudadano. Eso que está expresando don Efigenio Jaques con mucha razón y con mucha lógica, es el mundo del político que cometió este tipo de actos, tanto de corrupción como de asesinar personas inocentes sin tener ningún tipo de derecho. Esas acusaciones por las cuales fue condenado, sin embargo, no incluyeron la toma de la embajada de Japón, de Sendero Luminoso, donde él se encargó precisamente de procurar de que se hiciera un túnel que llegase debajo de la embajada, y por ahí metió un comando y todos esos guerrilleros que estaban en la embajada fueron acribillados precisamente por orden expresa de Alberto Fujimori. Bueno, o sea que eso no está en las acusaciones, que por eso precisamente debió haber sido condenado ya también a pena perpetua. Hay que hacer la cosa bien, don Efigenio, porque que cometa ese tipo de acciones criminales obligatoriamente, tu conciencia es la primera que te hace preso. Por eso la cosa hay que hacerla bien, porque aún indultándolo, volvieron y lo trancaron. Y aún soltándolo de nuevo, morirá siempre con esa mea culpa de hacer la cosa por un ego personal, que a veces hay presidentes que caen en ese error. A veces hay presidentes que caen en ese error de hacer la cosa tan evidentemente que lo lleva a ese tipo de tragedia. Al final de la jornada, en cualquier momento ustedes ven, murió Fujimori. ¿Quién lo mató? El mismo poder. Así yo no quiero ni ser presidente ni nada, ni senador, ni diputado, ni síndico. ¿Para matar gente? No hay necesidad de eso hoy en día. Y eso es lo que muchos presidentes de América Latina y del Caribe tienen que tomar en cuenta.
siempre buscar la solución a la vía, siempre. Entonces, dentro de ese renglón, hoy precisamente sale a colación en las redes sociales que el PLD está contratando a personeros, sicariatos, que salen en las redes sociales para ejecutar algunos tipos de planes. Y por eso el jefe de la policía dice que las estrategias no se divulgan en este momento. O sea, a todo aquel que piensa cometer tropelía contra la ciudadanía, se va a encontrar de frente con el gobierno central y con la Policía Nacional de frente. Por eso es bueno que tengan en cuenta que todos esos muertos que aparecían en el pasado en los cañaverales y quemados y entrados dentro de tanques, el que se dedique a ese tipo de actividad, no piense que lo van a dejar para cantarle 20 o 30. No piensen en eso, que la policía no va a jugar con eso, ni el gobierno va a permitir eso tampoco. La cosa hay que hacerla bien, porque es que todo está aquí. A todo estos delincuentes la policía tiene que darle seguimiento y buscar las órdenes con tiempo, porque aquí la policía sabe todo el tipo de delincuentes que utilizan desde la cárcel y desde que salen para ejecutar a ciertas personas y funcionarios públicos también. Ojo con eso. La siguiente, señor director. Seguimos con las internacionales y Perú plantea castración química para violadores de menores. Este es un tema muy interesante para mí, debido a que el presidente Pedro Castillo había tomado en consideración de que se han perdido muchos menores en los últimos años producto de las violaciones. Entonces, en beneficio de la parte más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes, se ha emitido la solicitud de la ley. En el mismo también él solicita que sea aprobado por el Congreso de allá de su país. Y no tan solo eso, sino es que todo eso se hace en base a una niña que fue secuestrada, violada y asesinada de apenas 3 años de edad. Ellos dicen que en su país las violaciones no cantan victoria, por tal solicita el apoyo de todo el país dominicano. De la misma forma anuncia la presidenta ministra de la Mujer que en lo que va de año, en los últimos 4 años, más de 21,000 violaciones y luego asesinatos de menores de edad, de las cuales en el último año hay 6,000 y pico de violaciones. Tomando en consideración cada una de estas acciones, es que se está solicitando la aprobación de la castración química. ¿En qué consiste? La castración química no es mala, entiendo yo, sino justa, porque lo que consiste es donde se le aplica un medicamento al violador que produce que se reduzca la actividad sexual del mismo, o sea, ya no tenga apetito sexual, y eso va a permitir que no viole a más mujeres. Yo creo que debe aplicársele la pena que aplican los musulmanes a los violadores. Aquellos que salen convictos de una violación, pues, son llevados a una cancha que es rodeada de niños precisamente, y a él se le aplica una flecha como de 1,5 metros por el ano. Luego se para con la flecha hasta que muere ahí y se desangra. Los niños aplaudiendo en torno a la cancha. Esa debiera ser la pena que debe aplicarse a los violadores. Discúlpeme que difiera de eso, porque recuérdese que cuando tú causas daño a una persona que le produzca la muerte inmediatamente, la persona no va a entender nunca que ha hecho un daño, y de paso no sirve de ejemplo para los demás. Porque mira, está demostrado científicamente que cuando se aplicó la pena de muerte en los Estados Unidos, entonces hubieron más asesinatos, más personas que había que aplicar más la pena de muerte. Y la idea es evitar que se reduzcan ese tipo de actos, por el cual una vez que tú castras químicamente a una persona, no es fácil un hombre sobrevivir en medio de un bajo apetito sexual, donde eso es mayormente la máquina que mueve al hombre. La siguiente, señor director, esta dos gente están demasiado duro con eso. Vamos a ver la siguiente, señor director, la verdad que está tan fuerte. Bangay, la escuela de samba LGBT, que quiere conquistar el carnaval de Río. Bueno, eso yo lo dejo a Dios, para que lo discuta. Ustedes ven a la otra cara de la moneda. Sí. Ustedes ven.
hay que pasar de una cara tan terrible como esa que hizo Efigenia a otro aspecto, señores. Mire, aquí hay más libertad en este punto. Hay más libertad. La gente de Río, ya ustedes saben, van a dar soga suelta a la imaginación, pero dentro de un mundo ordenado, ¿verdad? Porque la gente dentro de ese género, dentro de esos tipos de género, ustedes saben que la semana pasada Estados Unidos aprobó un nuevo pasaporte dentro de ese renglón. Ahora no se llama ni M de masculino ni F de femenino, de femenina, sino una X. No sabemos de qué. Entonces, este mundo es más conciliador, más diferente, porque la verdad, don Efigenio, usted se fue como muy lejos a ese extremo de los musulmanes. Yo no conocía esa historia. Eso es una matanza sin derramamiento de sangre. La siguiente, señor director. Y en los deportes tenemos que Jesús Sánchez dispara 3 imparables en el triunfo de los Marlins. Señor. Así es. Bueno, dentro de este episodio es interesante porque definitivamente que pasar de una noticia tan fuerte a una más suave, ¿verdad? Y ahora el deporte, son parte obligatoriamente que hay que tocarla, porque en la vida nosotros necesitamos todos los ámbitos, y una felicitación sobre todo porque son hazañas que hacen nuestros jugadores en las grandes ligas. Ese punto también es interesante, el deporte. Ahí vimos también dentro de ese renglón, don Efigenio, que uno de los puntos de los salarios del gobierno también fue dedicado al área de San Carlos para promocionar el deporte. No tenían útiles los muchachos de San Carlos. Vamos a ver si ponen en el presupuesto que no haya que coger el salario del presidente para habilitar el Club San Carlos en materia de lo que es los útiles deportivos, porque hay un ministro de deporte que debe darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con la logística de montar los juegos, sobre todo en el voleibol, como dicen allá en el Cibao, sobre todo en la parte que tiene que ver con Santiago y el Distrito Nacional, que se juega verdaderamente este deporte con mucho entusiasmo y con mucho ahínco. Y el Club San Carlos, sobre todo, que es un punto céntrico donde la gente va a pie a compartir estas grandes hazañas de nuestros jugadores. Y ese punto interesante del deporte debe llevarlo en cada uno de los renglones, nuestros hijos, en la sangre, para poder lograr metas interesantes, como ha ocurrido la noche del día de ayer con estos 3 imparables allá en las grandes ligas. Bueno, don Efigenio, y entonces hemos llegado al final con todas estas noticias positivas en el día de hoy. Cuidarse de la lluvia y cuidarse de las contaminaciones. El sucio es la principal causa de la contaminación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos higienizar nuestra área donde vivimos, mantener limpio su frente, cada quien, el que fuma, recoger su colilla, tratar de vivir una vida mejor, el que tiene perros, recoger su cosa, ¿verdad? Y cada quien llevar la paz donde quiera que usted vive, proteger el medio ambiente. Hoy vemos que el río Sama está completo, verdecito, desde la barcaza hasta el puente Juan Bosch, al puente Juan Pablo Duarte. Como son mellizos, ya uno no sabe cómo decirle, si Juan Bosch o Juan Pablo Duarte. Pero lo cierto es que se ve emblemático ese panorama del río Sama. La lila cubrieron el río. La gracia a don Efigenio, la gracia, hoy estuvo más duro que nunca, a Sureli y a usted. Entonces será pues hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.